sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. En realidad no tenía planeado hacer este video por varias razones, aunque la principal sería que estaba en proceso de otro video muy aparte de este con otro tipo de contenido, que no tenía relación con las presentaciones de los chicos en los shows de música. Pero luego de ver su performance en el Music Bank que salió el 17 de junio en la madrugada, realmente no pude resistirme, ya que nuevamente Jungkook ha demostrado que su lugar seguro en el mundo siempre será Taehyun. Anteriormente en los perfiles que hicieron cada uno para darse a conocerse más, Jungkook tuvo que mencionar qué era cada uno de los miembros para él. Y por supuesto Jungkook puso "V es mi lugar seguro", demostrando así el punto de partida de este video. Pues el día 17 de junio, y como lo planteé al principio, Jungkook se sintió tímido al hacer su pose final como todos los demás lo habían hecho, puesto que era la primera vez que veían a K-Army así de cerca. Por lo que Jungkook se retiró lentamente, quizá para pasar desapercibido, pero Taehyun no dejó que se sintiera intimidado y lo jaló del brazo para que pasara al frente, recibiendo toda la atención del público cuando se sintió seguro de hacerlo. Y como vuelvo a repetir, no es la primera vez que Taehyun lo anima a hacer algo de lo que Jungkook quiere ser partícipe, pero por su timidez no se atreve. Y eso lo podemos confirmar por la época en la que más Jungkook buscó a Taehyun, solo porque se sentía seguro con él. Siempre buscando su mirada, buscando su aprobación, dejando que lo atrapara entre sus brazos aun si habían cámaras de por medio. Era perfecto la manera en la que se permitían esto, la manera en la que se cuidaban y se cuidan en la actualidad es demasiado bonito. Aun cuando tuvieron que ir a dar boletos y Jungkook se ocultó detrás de Taehyun por vergüenza, era simplemente bonito, incluso cuando Taehyun sonrió al momento de sentir a Jungkook detrás de él. Ahora, en la actualidad, también podemos ver a Taekook igual de juntos, con Jungkook confirmando que a pesar de tantos años, Taehyun sigue siendo su lugar seguro. Ya sea por la manera en que lo ve, por cómo se permite tomar su mano, aún sabiendo que existían cámaras que capturarían el momento. Jungkook nunca dejó de sonreír ni de saludar mientras Taehyun lo arrastraba con él. Y quizá una de las cosas que se volvió importante entre las personas que aman esta dupla fue cuando Taekook cantó juntos en el concierto de Harry Styles, siendo libres ante las cámaras y demás personas que los vieron reírse, abrazarse y tomar juntos, volviendo así que incluso si podrían hablar de ellos después. En ese momento se sintieron seguros de hacerlo. Es bonito y probablemente muchos no lo vean así, pero incluso si no los shippeas, no podrías negar lo bien que Jungkook ama estar junto a Taehyun, ya sea como amigo o un compañero de vida en el que se sienta a salvo. En realidad, este video fue creado para las personas que siguen tristes creyendo que no vamos a tener más contenido reciente de Taekook, puesto que ellos siempre nos darán momentos aun si están concentrados en hacer música individualmente. Porque recuerden que no es una separación ni mucho menos un descanso que se darán. Al igual que el grupo, Taekook hasta el momento nos está dando momentos de los cuales podemos celebrar y disfrutar, como el saludo que volvieron a repetir y lo maravilloso que es su unión en sí. Así como en el show de Music Bank, donde Taehyun esperó su momento para cantar y se giró a Jungkook solo para poder decir su línea, y este último por instinto también lo encaró para poder escucharlo. O incluso en la presentación de For You del mismo show, donde a pesar de estar lejos el uno del otro, Jungkook sonrió bonito y de alguna manera sospechoso cuando Taehyun cantó su parte de la canción. Mientras se estiraba para verlo a distancia, era como si estuviera relajado simplemente al escucharlo. Lo que me hizo recordar a cuando los chicos hicieron live el 11 de junio, y Taehyun fue a la cámara para hacer algo que no pudimos ver, pero que sí pudimos apreciar la manera en la que Jungkook se rió demasiado grande y enternecido, solo porque Taehyun hizo algo que lamento no haber podido ver, pero que definitivamente fue sumamente adorable por la expresión de JK. Y creo firmemente que incluso es inconsciente como sin pensar Jungkook busca de alguna manera estar cerca de Taehyun, buscando estar a su lado de alguna manera, dejando sus cuerpos sin nada de espacio, como si fuera usual el no tener ni un centímetro lejos del otro, porque no es la primera vez que los vemos demasiado pegados, viéndolos actuar tan normal que incluso ahora si lo veo me parecería más extraño que no estuvieran pegados. E incluso eso lo podemos ver en uno de los rounds de BTS, donde Taehyun se paró lejos de JK y dio un paso al costado. Luego JK se movió sutilmente también, y Taehyun terminó por acortar toda la distancia que quedaba, solo para rozar su hombro con el de él, de una manera que nos hace saber que no pueden estar lejos del otro.
Me gustaría hacer un video hablando únicamente de eso, porque de verdad, al día que hago este video hay demasiado material para poder explicar por qué en el Taekook no hay espacio personal. Comenten si les gustaría un video sobre eso y yo con gusto lo haré. Pero retomando el tema principal, quiero concluir que definitivamente Jungkook encuentra paz si Taehyun está cerca. Incluso para algo tan especial entre los miembros de Bangtan, pues como lo había comentado en mi anterior video, Taehyun en su más reciente live había dicho que iría a tatuarse con Jungkook, por lo que debía elegir rápido un lugar en el cual hacérselo. Y hoy 18 de junio que continúa este video, Taekook nos mostró los tatuajes que fueron a hacerse juntos en diferentes partes del cuerpo. La página de tatuajes también mostró cómo Jungkook se coloreó algunas que ya tenía en el brazo, y quiero mostrarlo aquí, porque igual en otro video había mencionado que Jungkook al parecer se había coloreado el micrófono de color verde. Y hoy que la página publicó las fotos diciendo que todos tienen un significado especial, pudimos ver que efectivamente el micrófono está del mismo color que el micrófono de ya sabemos quién. Sin embargo, muchos aseguran que el micrófono está en azul, lo que causa una disputa por si el color es verde o azul. Y en lo personal tiene varias tonalidades, pero no deja de ser verde y ante mis ojos es el color. Pero ustedes, ¿de qué color lo ven? También quiero aclarar que posiblemente el tatuaje de Taehyun no esté del todo confirmado, pues se rumorea que sea solo de prueba, aunque esperaremos esa confirmación. Y quería dejar un espacio para el siguiente video, porque nuevamente Jungkook se mostró celoso cuando Taehyun tomó la mano de Namjoon. Aunque quiero aclarar que no sé específicamente por qué JK borró automáticamente su sonrisa justo cuando vio esto. Y ni siquiera me lo estoy inventando, ustedes mismos pueden ir a ver el video en el canal de Music Bank. Yo solo quise ponerlo aquí, porque me pareció muy lindo y demasiado gracioso como Taehyun lo miró. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Quería agradecerles por los 30,000 suscriptores, realmente no pensé que iba a crecer tanto dentro de YouTube, puesto que hice estos videos motivados por mi fanatismo al Taekook sin pensar que las personas iban a verme, por lo que estoy muy agradecido con todos ustedes. Pueden tomar este video como un regalo por todo su apoyo, y nos vemos en una próxima actualización de Taekook y más momentos para ver. Bye.